Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor, su gran bondad y su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días, familia de la fe. Recordemos que la familia de la fe es aquella que tiene una relación personal con Dios y que cualquier adversidad que se presenta en su vida la soluciona a través de la verdad, a través de la palabra del Señor. Aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por ello. Y buenos días para todos aquellos que en el día de hoy están en estrés, en angustia, en miedos, en ansiedad, en desesperación porque no saben cómo resolver cierta situación que estén viviendo en su vida, en su familia, en la salud, en la economía, qué sé yo. Permítame compartir con usted esta verdad si aún no la conoce. El Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, nuestro creador, está interesado y seriamente comprometido con nuestro bienestar. Está tan comprometido con nuestro bienestar que pagó un alto precio para lograrlo. Envió a su Hijo Jesús a este mundo, a que tomara nuestro lugar de pecador. Escúchelo bien, a que tomara nuestro lugar de pecador y asumiera las consecuencias de nuestra desobediencia como si Él fuera el que hubiera pecado. Consecuencias como el sufrimiento, la humillación, la maldición, la separación de Dios y la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Todo esto lo asumió Jesús para que nosotros, en lugar de humillación, experimentáramos exaltación. En lugar de maldición, experimentáramos bendición. En lugar de sufrimiento, experimentáramos paz, bienestar y plenitud. En lugar de separación de Dios, experimentáramos intimidad, comunión, unidad con Él. Y en lugar de muerte, experimentáramos la vida eterna, vida en abundancia. Así que bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán libres, completamente libres, libres del engaño. Escúchelo bien, libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al hombre de Dios, como lo hizo con nuestros primeros padres, para traer caos a la vida del ser humano y en medio de su familia, como lo hizo con el hogar de nuestros primeros padres, y para conducir las personas a la condenación eterna en el lago de fuego. Así que no le permita al diablo separarlo de Dios, no le permita al diablo traer caos a su vida, a su hogar. No le permita al diablo conducirlo a una condenación eterna en el infierno con toda su casa. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier situación que no le genere paz. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de esa solución para esa situación. Clámele al Señor, pídale al Señor que le ayude en medio de su angustia, de su desesperación, de su ansiedad, de sus miedos. Pídale al Señor que lo ayude, pídale al Señor que le envíe una palabra. Ahí mismo, si estás viviendo alguna situación adversa, pídale al Señor que le envíe una palabra, que le ayude, que le auxilie para que se cumpla en usted la palabra del Salmo 107, versículo 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, en su miedo, en su desesperación, en su ansiedad, en su estrés, Dios va a enviar una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios va a enviar una palabra para sanarte ahora mismo y para librarte de la ruina en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, porque te ama en el nombre de Jesús.
Así que le doy gracias a Dios por este medio que nos permite llegar hasta usted, hasta su familia, con una palabra de Dios, con una verdad de Dios para sanarle y para librarle de la ruina, para sanarle y para librarle de la ruina, en el nombre precioso de Jesús. Ahí donde está, yo le pido que ore conmigo y le pidamos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Pidámosle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Como siempre, Dios nos da una palabra, nos sorprende con una palabra que espera que la tomemos y la agarremos para nosotros hasta que traiga revelación y transformación a nuestras vidas. Y la palabra que Dios tiene precisamente para este tiempo de natividad, de Navidad, donde en muchos lugares, en muchas naciones, se celebra el nacimiento de Jesús. Dios tiene una palabra para nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enfocados precisamente a esa natividad, a ese nacimiento de Jesús, aleluya. Y nuestro tema en esta mañana, para que conozcamos y entendamos el propósito de Dios con ese nacimiento de Jesús, con esa natividad, para nuestra edificación, para nuestro provecho, para nuestra bendición, para nuestra edificación, para nuestra salvación, para nuestro bienestar, para nuestra plenitud. Hay una palabra que Dios tiene para usted y para mí en esta mañana y es: el niño ahora es Salvador, Dios, Rey y Señor. Escuche bien esto. El niño ahora es Salvador, Dios, Rey y Señor. Y tenemos un texto precisamente que nos confirma esta verdad para nuestras vidas en el día de hoy. Hay una profecía acerca de Jesús, acerca de este título, de este tema que estamos tratando en este día, y es: en Isaías 9, 6 y 7, el Espíritu Santo anunció esta verdad acerca del nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido. Escúchale bien. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Podemos ver que en este texto está claramente enfocado el nacimiento de Jesús, ese hijo que Dios le dio al mundo para la salvación. Ese hijo y todo lo que rodea el nacimiento de este niño, todo lo que rodea a este hijo es un imperio, es un gobierno. Por eso nuestro título: el niño ahora es Salvador, Dios, Rey y Señor. Necesitamos ver a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, recibirlo como tal en nuestros corazones y verlo como Dios, como Rey y como Señor sobre nuestras vidas, y someternos a ese gobierno para que podamos disfrutar de ello. Yo sé que muchas personas tienen a Jesús como Salvador. Yo sé que muchas personas creen en Dios. Muchas personas adoran a Dios y les sirven al Señor. Pero lo que he visto en un común en la humanidad es que es muy difícil ver personas sometidas bajo el gobierno de Dios, sometidas a lo que dice. Que si Dios dice así, así es. Que si Dios dice que no mintamos, no mintamos. Si Dios dice que no adulteremos, no forniquemos, no adulteramos ni forniquemos. Si Dios dice que no robemos, no robemos. Si Dios dice que perdonemos, perdonemos. Porque el Señor, porque nuestro Dios, porque nuestro Rey lo dijo.
Y como es nuestro rey, como nuestro Señor, es nuestro Señor, entonces le obedecemos. Recordemos que hay una clave para la obediencia. Dios no está buscando, escuche bien lo que le voy a decir, Dios no está buscando que le obedezcamos. Dios está buscando que creamos para que obedezcamos. Una cosa es obedecer aún sin conocer y sin entender. No somos capaces de mantener la obediencia. Pero cuando usted conoce, cuando usted entiende, cuando usted cree y obedece, usted puede mantener la obediencia, porque conoce, porque entiende y porque cree. Entonces, ¿qué busca Dios? Que creamos para que obedezcamos. No es como muchos han pensado que Dios solamente quiere que obedezcamos. No, 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 no. Dios quiere que creamos para que obedezcamos. Pero antes de creer es necesario conocer y entender por qué debo de obedecer. Cuando usted conoce y entiende, cuando yo conozco y entiendo por qué debo de obedecer, entonces obedezco con todo mi corazón, con propósito. Entonces ya no lo hago porque Dios lo dijo, no, lo hago porque Dios lo dice y porque yo lo creo. O sea, yo también lo digo. O sea, estamos de acuerdo. Y eso es otra vida, eso es otro mundo, eso es otra experiencia gloriosa y sobrenatural. Ahora recuerde que venimos de un tema muy importante que el Señor nos habló precisamente hace 8, 15 días, todos y todo incluido. Solo se recibe, se disfruta y se comparte por la fe. La fe conoce, entiende, cree, recibe, disfruta, comparte y defiende las verdades de Dios. Escúchalo bien, se lo repito. La fe conoce, la fe entiende, la fe cree, la fe recibe, disfruta, comparte y defiende las verdades del Señor en el nombre precioso de Jesús. Así que vamos entonces a desarrollar nuestro tema en los siguientes puntos. Me gustan los puntos porque me da luz y me da enfoque. Y quiero también que usted tenga esa luz y ese enfoque. Entonces, lo primero que debemos de enfocar acerca de Jesús, el primer punto es su nacimiento. Y cuando vemos su nacimiento, vemos en Mateo 1:23 que dice lo siguiente: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa palabra Dios implica Señor, implica gobernante, implica soberano. Se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Él viene a gobernar. Ese es el énfasis, ese es el enfoque acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en Lucas 1:30-35 veamos acerca de su nacimiento, cosas que debemos de conocer, entender y creer. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, oiga pues, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es claro el enfoque. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el nacimiento, se anuncia el nacimiento de Jesús a María, se anuncia que ella lo va a concebir, y entonces ella responde: ¿y cómo hacer esto? Y yo no conozco varón. En otras palabras, yo no tengo relaciones sexuales con nadie. Entonces el ángel le dice que no se preocupe, porque el poder del Señor descenderá sobre ella y la cubrirá con su sombra. Esa palabra cubrir con su sombra es nada más y nada menos que el poder del Altísimo fecundará el óvulo de María.
No va a ser el esperma de José, sino el poder del Altísimo el que va a fecundar el óvulo. Por lo tanto, el santo ser que nacerá, primer persona que nace santa en la tierra después de Adán y Eva, después de Adán y Eva pecar. La primera persona que nace santa y la única que nace santa se llama Jesús, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso se llamará Hijo de Dios y no hijo de José y de María. Se llamará Hijo de Dios. Pero vendrá ¿qué? Con el enfoque de gobernar, con el propósito de señorear, con el propósito de tomar la autoridad en este mundo sobre los hombres. Es obvio que a los hombres se les dio libre albedrío para que ellos decidan a quién someterse y a quién obedecer, como le sucedió a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. No se sometieron a Dios ni siguieron a Dios. Se sometieron a Satanás y siguieron a Satanás. Y por eso Dios los echó del huerto del Edén. También usted y yo tenemos hoy en día el mismo libre albedrío para saber a quién obedecer, a quién nos sometemos. Si a Dios y a su palabra para seguirlo y para tener sus beneficios, o a Satanás y a sus mentiras y sus engaños para tener su desgracia y su sufrimiento. En Lucas 2, 10 y 11 dice la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Oiga pues, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un que trae con el propósito no solamente de salvar, sino de gobernar. Un Salvador que es Cristo, o sea Dios, el Señor. Cristo, el Señor, vendrá para salvar, pero también para gobernar. No solamente debemos de buscar a Jesús como nuestro Salvador, sino dar el segundo paso. Y el segundo paso es verlo como Dios, como Rey y como Señor y someternos a su gobierno. Eso es muy claro y muy contundente en lo que tiene que ver con Jesús. Nuestro segundo punto está en su muerte y resurrección. Recordemos que Jesús nació, creció, fue a la cruz, sufrió por nuestros pecados y murió, pero también resucitó. Ahora vamos a darnos cuenta por la palabra cuál es el propósito de su muerte y de su resurrección. En Romanos 14:9 dice la palabra del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Escúchelo bien. Jesucristo murió, Jesús murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los que viven. Ese es el propósito del Señor. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Nos someteremos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Rey y como nuestro Dios, como nuestro Salvador? ¿Nos someteremos a Él? Porque cuando vemos al Señor, como Rey, como Dios, está hablando de reino, está hablando de gobierno, está hablando que Él gobierna sobre un pueblo, que Él protege un pueblo, que Él sustenta un pueblo. Pero si ese pueblo está contra el Señor, ya es otra cosa. No puede disfrutar de los planes, de los beneficios y de los propósitos eternos y gloriosos de Dios con sus vidas. Y esto es muy importante que lo conozcamos, que lo entendamos, lo creamos y lo recibamos, para que lo disfrutemos. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su evidencia de vida? ¿Puede usted decir, yo me someto a Dios y a su palabra? Yo soy de Dios y por eso me someto a Él. Jesús es mi Salvador, mi Rey, mi Señor y por eso me someto a Él y a su palabra. Y no importa lo que diga la religión y no importa lo que diga mi mamá y no importa lo que diga mi papá, no importa lo que diga el mundo contra el Señor, no lo recibiré, no lo aceptaré porque yo tengo a quien someterme. Y todo aquel que crea en Jesús y se someta a los principios de Él es mi amigo, es mi hermano, es mi familia. Porque esa es la triste realidad y la dolorosa realidad.
Que no es que somos familia porque nacemos de un padre y una madre. No es que somos familia de Dios porque nacemos de un padre y de una madre. Somos familia de Dios porque nacemos en Dios. Nacimos de nuestros padres, sí. Ya sabemos por historia que de nuestros padres recibimos la genética de maldición, de desgracia, de sufrimiento, de dolor, de condenación. Pero Jesucristo viene precisamente para rescatarnos de ello, para hacernos hijos de Dios, para injertarnos en Él y para Él ser nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. La pregunta para usted y para mí, repito, es, ¿me someto a este Señor? ¿Sigo a Jesús de tal manera que lo que Él dice es lo que hago? Y cualquier voz en mi corazón, cualquier voz en mi mente, la rechazo que vaya contra lo que Él dice. Eso es lo que tenemos que mirar. Así que entonces las escrituras dicen, nuestro tercer punto es, nuestro primer punto es nacimiento, nuestro segundo punto es su muerte y su resurrección, nuestro tercer punto es su ascensión al cielo. Jesús, Dios resucitó a Jesús. Y todo lo que estamos viendo acerca de Jesús, estamos haciendo énfasis en el gobierno, en el señorío, en que Él es Dios, en que Él es Rey, en que Él es Señor, y va a gobernar sobre el mundo, sobre los que viven, sobre los muertos y sobre los que viven. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estamos sometidos a Él? Así que en nuestro tercer punto, su ascensión al cielo para reinar, escúcheme, para reinar, porque Él resucitó en gloria. Leemos en Efesios 1, 20, 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Está hablando de una fuerza, de un poder que operó en Cristo, en el contexto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Aquí vemos que Jesús ascendió al cielo con un propósito de gobernar desde el cielo, escuche bien, sobre los hombres y sobre los demonios, sobre Satanás. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo, que se somete a Jesucristo, a su señorío, a su gobierno, gobierna sobre las tinieblas, gobierna sobre Satanás, gobierna sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sobre las huestes espiritual de maldad en las regiones celestes, sobre la brujería, la hechicería, el satanismo, sobre todas esas cosas. El Hijo de Dios que está sometido al Rey y al Señor, aleluya, tiene gobierno y autoridad. ¿Quién le da ese gobierno, esa autoridad? El mismo Señor Jesucristo. En Mateo 10:1 dice que Él nos dio autoridad sobre toda enfermedad y dolencia, para sanar toda enfermedad y toda dolencia y para echar fuera todo espíritu inmundo. Él nos da la autoridad cuando estamos sometidos a Él. Y esto es muy claro, entendamos esto. Si yo estoy contra el Señor, estoy a favor de las tinieblas. Si yo estoy contra las tinieblas, estoy a favor del Señor. Esa es la vida. Esa es mi vida, esa es su vida, esa es la vida de su cónyuge, la vida de la mía, la vida de nuestros hijos. Esa es la vida. Esa es la vida de los gobernantes, esa es la vida de la sociedad. O estamos con Dios para gobernar a la manera de Dios y disfrutar de su paz, de su presencia, de su poder, de su gloria, de su reino, de su trono. O estamos contra Dios para sufrir, para ser esclavos del diablo que vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero recuerde esto, es su decisión y es mi decisión a favor de quién estoy y al lado de quién estoy. ¿A quién me someto? ¿A quién decido seguir? ¿A quién decido obedecer? Esa es su decisión y la decisión de su cónyuge y la decisión de sus hijos, la decisión de sus padres y la decisión de todo el mundo en el nombre precioso de Jesús. Gracias doy a Dios por su palabra que nos enseña. En Hechos 1, 9 al 11 dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, estaba Jesús con ellos durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice la palabra del Señor en este texto. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viéndolo subir, viéndolo ascender, eso debe haber sido maravilloso, glorioso y sobrenatural. Estando con ellos ahí reunidos, les está hablando del reino durante 40 días y de un momento a otro él comienza a subir. Y ellos comienzan a verlo subir. Y entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, Jesús regresa. Jesucristo regresará a este mundo y regresará por su iglesia para llevarla, arrebatarla al cielo. Porque el mundo entrará en 7 años de tribulación, donde Satanás gobernará sobre las naciones. Pero luego Jesús, que es nuestro cuarto punto, precisamente. Nuestro cuarto punto, vamos a mirar que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien esto. Ese Jesús que murió en la cruz como pecador, como maldito, como condenado, como desechado, despreciado por los hombres, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra salvación. Éramos nosotros los que éramos de haber muerto en la cruz, por pecadores, desechados por los pecadores, aborrecidos por pecadores. Pero esas fueron las consecuencias que él asumió. Ese Jesús que murió en ese estado, resucitó en gloria, como Dios, como Rey, como Señor. Y ahora se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su regreso a la tierra será para gobernar por siempre. Él vino para gobernar por siempre. Él hizo un trabajo que tenía que hacer. Yo lo llamo el trabajo sucio. El trabajo sucio es de quitar nuestros pecados, de quitar nuestro pecado, perdonar nuestros pecados, limpiarnos, santificarnos para presentarnos ante Dios sin mancha, sin pecado, en santidad. Esa es la tarea de Jesús. Pero cuando resucita, Él resucita en santidad, en gloria, para ser Dios, para ser Rey y para ser Señor de los que le buscan como su Salvador. Porque no podemos recibir a Jesucristo solamente como Rey, Señor y Dios sin haberle buscado primeramente como Salvador. Lo primero que una persona tiene que buscar de Jesús es salvación, el perdón de los pecados y la liberación de la esclavitud. Eso es lo primero que el ser humano tiene que buscar de Dios. Y el segundo paso es recibirlo como Señor, como Dios y como Rey, para someternos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En Apocalipsis 5:5, entonces dice la palabra del Señor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. En otras palabras, Jesucristo va a tener autoridad para traer los juicios sobre el mundo. De eso está hablando. Está mostrando que Jesús, escúcheme, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, para ejecutar juicios sobre los hombres. Entonces, el Espíritu Santo está presentando a Jesús, a Jesucristo, ya resucitado, como el que tiene la autoridad para desatar juicios sobre el mundo. Como cordero se sometió a Dios hasta la muerte. Se sometió a obedecerle al Señor hasta la muerte para quitar el pecado. Y como león viene a reinar y a hacer juicio contra el pecado. Y yo deseo con todo mi corazón que cuando Él venga a ejecutar juicios contra el pecado, tú estés de su parte. Y no esperes estar allá porque no sabemos cuándo va a ser eso. Está de su parte desde ahora, desde este momento con toda tu casa, para salvación y vida eterna, en el nombre precioso de Jesús.
En Hechos de los Apóstoles 2:36 dice la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que ustedes desecharon, a este Jesús que ustedes aborrecieron, a este Jesús que ustedes crucificaron, a este Jesús que ustedes azotaron, a este Jesús que ustedes rechazaron y condenaron en la cruz del Calvario, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo resucitó para ser Dios y para ser Cristo, para ser Señor y para ser Dios. Eso es lo que significa Señor y Cristo, Señor y Dios. Ustedes que lo desecharon, y cualquiera que lo hemos desechado, tenemos que buscarlo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Porque así lo resucitó el Señor. ¿Cómo tienes que ver a Jesús? Como tu Señor y como tu Dios. Para obedecerle, para someterte a Él. En Apocalipsis 17, 13, 14 dice la palabra del Señor. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces aquí vemos una actividad de los hombres con Satanás y los demonios. Los hombres le entregarán el poder y la autoridad a la bestia, al anticristo, a Satanás, a los demonios. Y pelearán contra el Cordero y pelearán contra los que creen en Jesucristo. Por eso es tan normal hoy ver que la gente rechaza a los cristianos. Y yo digo a los cristianos, o sea, a los cristianos fieles a Dios y a su palabra. Los rechazan. Porque el mundo rechaza a Cristo. El mundo rechaza a Dios. El mundo rechaza las enseñanzas de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios. Y por eso es muy normal ver precisamente dentro de la tradición que la gente habla de Dios. Y esto fue algo yo, que yo fui cuestionado, pero yo también cuestioné. Porque hablando precisamente en un grupo de personas, las personas me miraron con desdén y como con lástima y desprecio y menosprecio. Y dijeron, ay, usted es cristiano. Y yo le, sí, ¿por qué? Me dijo, porque usted habla mucho de la Biblia. Entonces yo le miré y le dije, pero ustedes son católicos, romanos, ustedes también deben hablar de la Biblia, ¿o no? Ah, no, nosotros no creemos, no somos así, nosotros la Biblia no. Porque eso es el catolicismo, la Biblia no. O sea, aunque escuchen el sermón, no viven de acuerdo a eso, a esos principios. Por eso hay borrachos, por eso hay fornicarios, adúlteros, asesinos, corruptos y toda esa gama de manifiestas. Todas esas manifestaciones de pecado del ser humano están ahí latentes en ellos porque creen en Dios, pero no creen en su palabra. Y Dios nos creó para creer en Él y en su palabra. Si estamos contra la palabra, estamos contra Dios. Pero si estamos con la palabra, estamos con Dios. Y esto es muy importante que lo guardes en tu corazón y lo mires en tu vida, lo mires en tu cónyuge, lo mires en tus hijos. Si estamos realmente con Dios o contra Dios. Y en Apocalipsis 1, 5 y 6, escucha esta gran noticia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, escucha esto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese mismo Jesús que murió, ese mismo Jesucristo que resucitó, que es Dios, Rey, Señor, hace a los creyentes reyes y sacerdotes. Escúchame, los hace, no los nombra, los hace, les da la esencia de ser reyes y sacerdotes. El rey gobierna, el sacerdote intercede y le sirve a la comunidad. Si lo aplicamos en nuestro hogar, entonces yo soy el sacerdote de la casa. Como sacerdote gobierno, establezco la autoridad y los principios de Dios en mi casa, en mi vida y en mi casa. Y como sacerdote oro y le sirvo a mi gente, a mi esposa y a mis hijos. Les sirvo como sacerdote. Entonces, ese Jesús
¿Y por qué vemos aquí precisamente que este Jesucristo nos hace reyes y sacerdotes? Porque es que Él nos introduce en su reino. Y su reino es un reino de reyes y de sacerdotes. Nosotros en Cristo Jesús pertenecemos a la familia real. Dios es rey, su Hijo es rey, y los creyentes somos reyes y sacerdotes para formar un reino de reyes y sacerdotes y de gente santa en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que en Apocalipsis 9, 11 al 16, escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Escúchame, en sangre. En su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesucristo cuando venga a establecer su gobierno de 1000 años en esta tierra, para establecer luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, todo esto nos deja sinceramente un mensaje, una tarea, una visión. Jesús nació. Escúchame bien esto lo que te voy a decir. Necesitamos tener la visión real de Jesús. Jesucristo es Salvador, Dios, Rey y Señor, sobre los santos, no sobre los pecadores, no sobre los pecadores, no porque Él no quiera, sino porque los pecadores no quieren someterse al Señor. Es esta mi realidad y me someto a Él en lo que Él me dice para permanecer en Él y en su favor. Es esta mi realidad para estar con Él y no contra Él. Tú lo dices, yo lo entiendo, lo creo, lo recibo, lo disfruto y lo comparto. ¿Es esa nuestra visión? ¿Es esa nuestra experiencia? ¿Es ese nuestro enfoque? Nosotros estamos aquí precisamente para ser los hijos del Señor en Cristo Jesús, los misioneros, los testigos, los que damos testimonio de que Él es nuestro Dios. Los que están a nuestro lado, empezando por nuestra casa, tienen que ver en nosotros que somos hijos de Dios, que gobernamos bajo sus principios, que estamos con sus principios y no contra sus principios. Aleluya. El diablo, escúchame bien, el diablo y sus ejércitos son reales. Pero los reyes y los sacerdotes tenemos que mantener al diablo y a sus demonios fuera de nuestra casa, fuera de nuestros hijos. Pero nuestros hijos también tienen que estar basados y sometidos a los principios de Dios. No solamente creyendo en Dios como una religión, sino creyendo en Dios, como persona, como rey, como Señor, sometiéndonos a lo que Él dice. Si Él dice para afuera, es para afuera. Si Él dice arriba, es arriba. Si Él dice al lado, es al lado. Si Él dice santos, son santos. Si Él dice no murmuréis, no murmuréis. Si Él dice no divisiones, no divisiones. Si Él dice perdón, perdón. Si Él dice esto, sí, Señor, amén. Eso es lo que tenemos que mirar. Porque hoy en día la tradición está invadiendo la iglesia, está invadiendo a los que los llamamos hijos de Dios y estamos caminando más en una tradición que en una relación. Y sufrimos y nos sentimos solos y nos sentimos frustrados, aún teniendo un Dios tan grande y poderoso como el que tenemos. Aleluya. No es así la voluntad de Dios. Dios quiere nuestra paz, nuestro bienestar, nuestra autoridad, nuestra libertad, nuestro bienestar con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, una unidad gloriosa donde Dios es el centro, sus principios son el centro. Necesitamos tener la visión real de Jesús. Y escúchame, necesitamos disfrutar de todos sus beneficios y asumir nuestra responsabilidad. Escúchalo bien, necesitamos disfrutar de todos sus beneficios y asumir nuestra responsabilidad. Y escucha lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, beneficio. Real sacerdocio, beneficio. Nación santa, beneficio. Pueblo adquirido por Dios, beneficio. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Responsabilidad. Beneficio, responsabilidad. ¿Por qué vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por qué vamos a anunciar eso? Porque somos su linaje, porque somos su sacerdocio, porque somos su nación santa, porque somos el pueblo adquirido por Dios de la catástrofe del pecado, de la catástrofe de la destrucción, de la maldición y de la condenación. Fuimos rescatados por Él. Él vino a meter su mano, a traer su vida para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Para hacernos hijos de Dios, para hacernos santos, para hacernos reyes y sacerdotes y para que asumamos nuestra responsabilidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, beneficio. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, beneficio. Estamos rodeados de beneficios, pero también estamos rodeados de responsabilidad que esos beneficios nos llevan a asumir. No puedo simplemente decir que soy hijo de Dios y aleluya. No, tengo un compromiso. Tengo que honrarlo, respetarlo, adorarlo, porque es mi Dios, porque es mi Padre, porque es mi Salvador, porque es mi protector, porque es mi sustentador, porque es mi todo. Necesitamos cuidarnos y protegernos de la tradición. El diablo quiere que seamos tradicionalistas, pero Dios quiere que tengamos relación. Dios quiere que tengamos intimidad, que cuando vengamos a Él digamos, Padre, escúchanos. Él nos va a escuchar. Que cuando le digamos, Padre, me duele aquí, tengo un dolor, tengo una enfermedad, tengo esta necesidad, Él nos va a escuchar, porque somos sus hijos. Comportémonos como sus hijos para que disfrutemos los beneficios de los hijos. Veámoslo a Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey, para que disfrutemos de sus beneficios. Pero recuerda, esos beneficios nos llevan a asumir responsabilidades. Jesucristo nos saca de la tradición para establecer la relación con Dios. Jesús no vino para quedarse niño, ni para nacer cada año. Si lo vemos y lo hacemos así, es una tradición que no nos sirve de nada. No nos ayuda, no nos libera, no nos salva, no nos levanta, no nos salva. Tenemos que ver el proceso de Dios con Jesús. Y escucha lo que te voy a decir. Él nació en un pesebre para morir en la cruz por nuestros pecados. Y resucitó en gloria para que tú y yo le permitamos nacer en nuestro corazón como nuestro Salvador y someternos a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Nació, sí nació. Nació en un pesebre en el año 0. Él partió la historia. Existe el antes de Cristo y el después de Cristo. El antes de Cristo es sufrimiento, oscuridad, esclavitud, pecado, condenación. Pero después de Cristo es vida en abundancia, paz, salvación, gloria, relación con Dios, bienestar, exaltación y glorificación. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la mía? ¿Cómo vivimos hoy los que nos llamamos creyentes? ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo edificamos a nuestros hijos? Necesitamos traer el gobierno de Dios a nuestra vida y a nuestro hogar. Nuestros hijos tienen que conocer, entender y creer que en el hogar hay una autoridad llamada papá y mamá. Una autoridad porque hay que enseñarles a ellos a estar bajo autoridad. Es muy bueno cuando les ayudas a desarrollar su libre albedrío para que ellos tomen decisiones y eso es excelente.
Pero enséñale a tus hijos a respetar la autoridad. Que cuando tú hables, que cuando tú digas algo, ellos deben de decir sí, señor, sí, señora. Y cuídate que lo que te mandes a hacer sea correcto, esté de acuerdo con el cielo, no simplemente con tu emoción o con tu corazón. Y si lo que le dices a tus hijos está de acuerdo con el cielo, escúchame por amor a tus hijos y por amor a tu propia vida. Si lo que le dices a tus hijos está de acuerdo con el cielo, no les permitas que lo cambien. Eso es lo que hay que hacer. Enseñarles a vivir bajo autoridad, porque en todos los lugares donde vayan van a encontrar la autoridad. Si van al colegio, encuentran la autoridad. Si van al supermercado, van a encontrar la autoridad. Si van a la lavandería, van a encontrar la autoridad. A donde quiera que vayan, van a encontrar autoridad. Escúchame, porque hay un dolor aquí en mi corazón por los niños. Cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos, está diciendo, muestren a sus hijos quién soy yo, para la bendición de ellos. No les impidan venir a mí, a someterse a mí. Escúchalo bien. No les impidan venir a mí, a someterse a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos también serán como reyes y sacerdotes, pero ellos deben de tener un respeto grande por la autoridad, como tú debes tener un respeto grande por la autoridad. Tienes que saber cuándo estás ante una autoridad para honrarla y respetarla, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, y no irte contra la autoridad. Porque si te vas contra la autoridad, te vas contra Dios. Y si te vas contra Dios, acarreas condenación para tu propia vida. Y eso funciona contigo, y funciona con tu cónyuge, y funciona con tus hijos. Funciona. Entonces enséñale a tus hijos a honrar y a respetar la autoridad, empezando por ti, con amor, con sabiduría, con gracia, con oración, con lágrimas, con clamor, con rodillas. Que esos niños crezcan dentro del reino de Dios, adorando y exaltando al Rey, glorificando al Rey. No le impidas a tus hijos venir a Cristo, aleluya, someterse al Señor, a recibir la salvación, a recibir el señorío y el gobierno de Dios a sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Muchos creen en Él y lo reciben como su Salvador, mas no dan el segundo paso de creer y recibirlo como Dios, como Rey y como Señor. Debo cuidar y mantener esta relación ante toda adversidad y tentación que se presente en el nombre de Jesús. Para tener autoridad necesito estar bajo autoridad. Necesito respetar la autoridad de cada lugar donde Dios me lleve. Escúchame, necesitamos respetar la autoridad de cada lugar donde Dios nos lleve. Porque en cada lugar hay autoridad. Dice la palabra del Señor, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y al mi siervo, haz esto y lo hace. Tengo bajo mis órdenes autoridad. Estoy también bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Estoy bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, él reconoció la autoridad. Él visualizó la autoridad. Él consideró la autoridad. Él amó la autoridad. Porque ese es el estar sometido a la autoridad lo que me da autoridad. Cuando me someto a la autoridad de Dios, tengo autoridad sobre los demonios. Escúchalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tus hijos se someten a ti como la autoridad, ellos tienen la autoridad sobre los demonios. Pero si estamos contra la autoridad y nuestros hijos están contra la autoridad y no distinguen la autoridad porque no han sido enseñados, ¿qué futuro les espera a nuestros hijos? ¿Qué futuro nos espera a nosotros?
No es simplemente hablarles de Dios, no es simplemente hablarles de las bondades de Dios, eso es bueno. Es la necesidad de enseñarles que hay una autoridad espiritual que deben de ver, deben considerar, deben de respetar y deben someterse a ella. Esto no se trata de religión, esto se trata de reino, esto se trata de gobierno, esto se trata de autoridad espiritual contra un mundo de oscuridad, de tinieblas que tú enfrentas, que enfrentan tu cónyuge, que enfrentan tus hijos, que enfrenta el mundo entero. Y todo el que no esté bajo la autoridad del Señor está bajo la autoridad del diablo. Dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, está hablando Jesús, digo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mira la importancia de la autoridad. Jesús está diciendo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que está contra mí no va a recoger, va a desperdiciar, va a desparramar lo que yo tenía para él. Pero si estás conmigo, vas a recoger, vas a recibir, vas a disfrutar lo que yo vengo contigo. Entonces, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es el testimonio de tu familia y de mi familia? ¿Cuál es nuestro testimonio? Necesitamos entonces que bajo nosotros hoy esté la unción, bajo los reyes y los sacerdotes, que decidimos someternos a Jesucristo como Salvador, como Dios, como Rey, como Señor, esté bajo nosotros, aleluya, como reyes y sacerdotes, como hijos de un rey, como reyes y sacerdotes que somos, aleluya, dentro de su reino, que la unción del Señor venga sobre nosotros. Y eso es lo que quiero hacer sobre tu vida en esta hora, en este mismo momento, en el nombre precioso de Jesús. Que ahí donde estás examines si estás con el rey o contra el rey. Que asimiles si estás con sus principios o contra sus principios. Y si es necesario el arrepentimiento, bendito sea, venga el arrepentimiento. Nueva es la misericordia de Dios cada mañana, aleluya. Dios tiene el propósito de hablarnos claramente para perdonarnos en el nombre de Jesús y para establecernos en su verdad, en su voluntad, en su reino, en el nombre precioso de Jesús. Así que si estabas contra el rey, contra sus principios, hoy es el día de decirle, Señor, me arrepiento. Hoy vengo ante ti, Señor, desde los cielos, aleluya, no solamente a verte como mi Salvador, sino también a recibirte como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey y como mi Señor, y someterme a ti en el nombre precioso de Jesús. Y yo quiero darle gracias a Dios por su palabra. Y oro para que tú cojas este mensaje y recuerda que durante la semana, martes, miércoles, jueves y viernes en la mañana estaremos profundizando y orando por estos principios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, para que vivas bajo el gobierno del rey, bajo la autoridad del rey, bajo los beneficios del rey, y no desparrames la bendición, no desperdicies el favor de Dios, no desperdicies la salvación, no desperdicies su presencia, no desperdicies su bendición, sino que la atesores para ti y para tu familia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy, con la autoridad que Jesucristo me ha dado y siguiendo su palabra que dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Quiero desatar sobre tu vida en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, sobre tu matrimonio, sobre tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda bendición del cielo y de la tierra, toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material, la desato sobre los santos, la desato sobre Israel, la desato sobre los gentiles, la desato sobre los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, aleluya. Y hoy te invito a que vengas a Jesús, a que te postres ante Jesús, aleluya, y lo recibas como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, como tu Dios en el nombre de Jesús, para someternos a su palabra, para someternos a lo que él dice en el nombre de Jesús de Nazaret y no desparramar, no desperdiciar, sino recoger lo que habíamos perdido. Se dañó tu matrimonio, lo puedes recoger. Están tus hijos en la droga, los puedes recoger. Está tu salud en entredicho, estás sufriendo una enfermedad, puedes recoger la salud. Estás sufriendo la economía, puedes recoger la bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Recógelo, todo está incluido para todos en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ti, quiero pedir que esa unción del Espíritu Santo
y de la sangre de Jesús caiga sobre los reyes y los sacerdotes, porque los reyes y los sacerdotes eran ungidos con la sangre de un cordero y con un aceite especial. Hoy, sobre los hijos de Dios, nos unge el Señor con la sangre de Jesús y con el aceite y la unción del Espíritu Santo. Señor Dios y Padre de la gloria, quiero darte gracias por mostrarnos que el niño creció, que el niño hoy es Salvador, hoy es Dios, hoy es Rey y Señor, para someternos a Él en el nombre precioso de Jesús. Y oro, Señor, por esa unción del Espíritu, esa unción de la sangre del Cordero, Señor, sobre todos los que somos tus hijos, sobre todos los que somos reyes y sacerdotes, Señor, porque en el nombre de Jesús decidimos someternos al Señor para gobernar, para levantarnos, Señor, desde los cielos y gobernar, y no seguir desparramando, no seguir desperdiciando, sino recoger lo que habíamos perdido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aceptamos tu reino, Señor, Dios de los cielos. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y decidimos someternos a Él. Venga pues sobre nosotros, oh Dios, Señor, la unción de la sangre, la unción del Espíritu Santo, Señor. La palabra, Señor, Dios de los cielos, aleluya, para someternos a ella en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y hoy todo demonio se tiene que ir de nuestras vidas, porque sometidos al Rey, sometidos al Señor, a nuestro Dios, aleluya. Todo demonio al que nos habíamos sometido se va de nuestras vidas, se va de nuestro hogar en el nombre precioso de Jesús. Hoy declaramos que el reino de los cielos ha llegado a nuestro corazón, que el reino de los cielos ha llegado a nuestro hogar, que el gobierno de Dios ha llegado a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestros hijos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy todo demonio se tiene que ir, toda enfermedad, toda desgracia, toda maldición, todo lo que habíamos recogido que no era correcto se va, y hoy empezamos a recoger lo bueno, empezando por someternos al Rey, empezando por recoger a Dios, a recoger al Rey, recoger, aleluya, aleluya, al Rey, recoger al Señor como el Señor de nuestras vidas, aleluya, para someternos a Él y disfrutar de sus beneficios. Y asumimos la responsabilidad, Señor, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, no por diciembre, sino por los siglos de los siglos, aleluya. Cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, aleluya. Dios te bendiga y te bendigo con esta palabra, a ti y a tu casa, en el nombre precioso de Jesús. Adoremos, exaltemos y glorifiquemos al Rey por hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. La paz del Señor los guarde y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya.